Es una combinación de dos cosas. Se compone de dos cosas, ensambla dos componentes distintos que son, por un lado, cierto fastidio, cierto hastío, cierto malestar, con aburrimiento, con la sensación de que uno se aburre. Y en ese sentido se opondría a lo que a falta de una palabra mejor llamaría ocio, pensado como la combinación del aburrimiento pero con cierto placer. Se opondría o se distinguiría a lo que también, a falta de una palabra mejor, en español llamaría malogro, esa sensación de que de tiempo desperdiciado, esa sensación cuando vemos una película de que perdimos el tiempo, es decir, a esta combinación de entretenimiento con fastidio, en vez de aburrimiento con fastidio, y por supuesto su contrario absoluto sería la combinación de entretenimiento con placer, que podríamos llamar recreación. Pero digo, si uno cruza estos dos opuestos, que son el fastidio y el placer, con el entretenimiento y el aburrimiento, obtendría estas cuatro sensaciones que son el tedio, el ocio, el malogro y la recreación. ¿Y por qué les proponía empezar por acá? Les proponía empezar por acá porque me parece que esta deducción tiene la ventaja de mostrar que el tedio no sería malo en sí, perdón, que el aburrimiento no sería malo en sí. El tedio sí porque sería la combinación de aburrimiento con fastidio o hastío, pero no el aburrimiento, no el aburrimiento. Y esto me parece relativamente relevante porque en nuestras sociedades diría que como mínimo el aburrimiento está mal connotado. Si decimos de una persona, de una película, de una novela que son aburridas, no es lo más elogioso que podemos decir, ¿cierto? El poeta francés Baudelaire decía, comparaba el aburrimiento a un monstruo que se podía tragar el mundo de un bostezo, y en francés la palabra que sirve para aburrimiento es la misma para dificultad, inconveniente, contratiempo, que es ennui. Digo, para mostrar lo mal connotado o lo mal asociado que puede estar el aburrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el aburrimiento? Sin querer apresarlo en una definición única, sin ni siquiera sugerir que es esto lo más relevante de todo, diría que está de alguna manera asociado con, vinculado a la sensación de que el tiempo no pasa, a la sensación de que el tiempo no pasa, o de que pasa más lentamente, más o menos lentamente según el grado de aburrimiento. Y acá me parece que puede haber una pista para entender por qué el aburrimiento está mal connotado. Porque siempre en nuestras sociedades es importante que el tiempo pase, y que pase rápido, y que pase cada vez más rápido, quizá. Es lo que le exigimos a nuestros medios de comunicación, es lo que le exigimos a nuestros medios de transporte, que sean cada vez más rápidos. Quizás ya ven a dónde voy, a esta extraña paradoja que nos caracteriza a los seres humanos, según la cual, por un lado, hacemos lo posible para retrasar la muerte, por otro, hacemos lo posible para que la vida pase lo más rápido posible. Y esto me parece que la pandemia es algo que vino a revelar, algo brutalmente, si es que no lo teníamos muy, muy presente, vino a revelar brutalmente como invirtiéndolo, como subvirtiendo los dos términos de la paradoja. ¿Por qué? Porque por un lado instaló la muerte, la trajo al presente y a escala planetaria, y por otro lado porque puso pausa en el universo, porque puso pausa en el mundo, porque todo quedó como suspendido, en un aspecto, en otro aspecto se aceleró. Si algo se estaba por romper, se rompió. Pero también todo quedó como detenido o desacelerado
cuando se decretó esa pandemia, dándole al mundo este aspecto de ciudad evacuada, ¿no? Y digo, esto me parece que de por sí, este movimiento de por sí plantea ciertas preguntas respecto de esa paradoja. Nietzsche en La enfermedad no veía un enemigo, o mejor, una enemiga, o mejor dicho, decía, respetaba y valoraba a sus enemigos porque decía que los fortalecían, y de la enfermedad en particular decía que era una especie de punto de vista sobre la salud. Era un lugar desde donde mirar la salud. Era un lugar desde donde interrogar qué es la salud, qué tan saludable es lo que nosotros llamamos salud. Y la pandemia no es otra cosa que una enfermedad global y que permite entonces interrogar estos dos términos de la paradoja. Primero, el que consiste en retrasar la muerte. ¿A qué me refiero? A que hay cierta inocencia en considerar a la muerte como un dato bruto, como un dato biológico, como un dato natural, como un dato objetivo. Todas cosas que sin duda es, pero que adjetivos que a veces se usan para olvidar, esconder, a qué punto también es lo que es porque la pensamos de determinada manera, porque la vivimos de determinada manera, porque la sentimos de determinada manera, la experimentamos de determinada manera. Y digo, quizá pensada, sentida, experimentada, vivida de otra manera, no sería lo que es y hasta podría dejar de ser. Quizá que la consideremos, que la vivamos tal como la vivimos, involucra el hecho de que la pensemos como un final, como nuestra peor enemiga, como nuestra absoluta negación. Y digo, no estoy seguro que sea la estrategia más inteligente y la más vital. No estoy seguro. ¿Cuál es nuestra lucha, nuestra estrategia principal, nuestra lucha fundamental contra la muerte? Extender la esperanza de vida. Y digo, no estoy seguro que ella no se alimente de esos años que nosotros le ganamos, le robamos a la nada. No estoy seguro que con cada año que extendemos la vida ella no se vuelva un poco más alta y un poco más temible. No estoy seguro, digo, que sea la estrategia más inteligente, más vital. De hecho, la prueba es que perdemos siempre. Tampoco estoy pensando en cosas como aceptarla, asumirla, reconciliarnos con ella, aprender a morir. Todas en el fondo formas, digo, todas estrategias que la dejan tal como lo que es, que la dejan intacta a ella, y que por eso más bien encubren una forma de resignación, y para dejarla intacta, mejor demos batalla. En lo que estoy pensando más bien es en un cuestionamiento de tales proporciones, tanto en su extensión lógica como en su extensión cultural, que hagan que la muerte deje de ser la muerte. Que hagan que, si reservamos el término para una determinada cosa, la muerte deje de ser eso. Que hagan que nos podamos sentir inmortales con la misma convicción con la que hoy nos sentimos mortales. Pero bueno, objetivo quizá demasiado ambicioso, vamos al objetivo más humilde de cuestionar algunos supuestos del aburrimiento. Digo, yo me aburría en un verano cuando era chico. Yo me aburría en un verano. Ahora nos aburrimos en un semáforo. Yo me aburro en un semáforo y creo que no soy una excepción cuando miro alrededor mío y está todo el mundo con el celular. Y de vuelta, no digo esto porque el aburrimiento pueda ser motor para determinadas empresas, porque sin aburrimiento no habría diversión, lo que conduciría a atribuirle al aburrimiento valor solo a partir de su puesto o solo a partir de su fin, es decir, como un medio. Digo esto porque a priori no veo razón para privarnos de uno de los ritmos del tiempo, de uno de los colores del tiempo, de la posibilidad de estas breves y cotidianas experiencias de eternidad, que es el aburrimiento. Y de hecho, visto desde este punto de vista, me pregunto si una experiencia de aburrimiento absoluto no fuese posible, porque no estoy seguro que sea hoy posible hacer esa experiencia. A tal punto el tiempo siempre un poquito pasa, a tal punto el entretenimiento siempre acecha. Pero digo, si una tal experiencia fuese posible, no descarto que sea una verdadera revelación. No sé, no descarto que pueda acercarse a una experiencia a mí.
en primer lugar les propongo pensar desde el punto de vista del tiempo. Me parece que también se puede pensar desde el punto de vista del espacio, porque el aburrimiento no es solo la sensación, o no está únicamente vinculado con la sensación de que el tiempo no pasa o de que pasa lentamente. Creo que también está vinculado con la sensación de que el espacio no cambia, de que estamos siempre en un mismo lugar, vinculado con una cierta sensación de inmovilidad. Y por eso el paradigma de los lugares, de los lugares aburridos es la sala de espera, ¿no? Ahí sí que está todo el mundo con el celular, y por suerte, porque si hoy no hay alguien con el celular en una sala de espera o leyendo las revistas que ya ni siquiera existen, porque todos tenemos celular, lo decodificamos más como un psicópata que como otra cosa. Pero bueno, digo, sensación de que el espacio no cambia. Es algo que me parece trasluce en la descripción que daba Heidegger del aburrimiento. Decía, nos aburrimos cuando nos sentimos tan lejos de la desesperación como de la alegría. Eso decía que era el aburrimiento, equidistancia entre la desesperación y la alegría. La definición en algún punto es insuperable, no por buena, esto también cada uno lo podrá juzgar según sus gustos. Es insuperable porque es inseparable de todo el pensamiento heideggeriano, y superarla equivaldría a abandonarlo, es decir, a pensar otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque era el mismo Heidegger el que advertía contra eso que llamaba avidez de novedades, nuestra avidez de novedades, nuestra necesidad de siempre algo nuevo, algo más nuevo, a esta necesidad de estar siempre en otro lugar, no importa dónde, siempre en otro lugar. Él lo advertía cuando empezó a ver que se instalaban las antenas de televisión y de radio en los techos de su pueblo natal. Nosotros diríamos que no había visto nada, pero creo que lo que vio y lo que decía alcanza para replantear, reformular la paradoja que recién consideramos desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista del espacio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo querríamos estar siempre en otro lugar, siempre en otro lado, siempre más lejos, en la luna, si es posible en todos lados, físico o virtualmente, y no podemos negar los esfuerzos que hacemos porque el lugar de destino se parezca cada vez más al lugar de origen, por eliminar lo que pueda haber de extraño, incómodo, no familiar en ese otro lugar. Y esto también, una vez más, me parece que la pandemia vino a revelarlo, vino a hacerlo evidente de vuelta, volteando, invirtiendo, subvirtiendo los términos de esta paradoja. De golpe fuimos obligados a quedarnos en el mismo lugar, y al mismo tiempo ese lugar se transformó. Lo primero no necesita mucha ilustración: fronteras cerradas, pasos interprovinciales vallados, trabajo en casa, hablan por sí solos. ¿A qué me refiero con lo segundo? A que las veredas se ensancharon, a que las ventanas están más abiertas que nunca, a que las puertas más que nunca se volvieron garantes de intimidad, de privacidad, de salud, incluso ahora. Así que digo, subversión de esa paradoja y por lo tanto revelación de esa paradoja, que nuevamente plantea una serie de preguntas, ¿no? Si lo que queríamos era movernos, ¿por qué no viajar de verdad? Y si lo que queremos es viajar, ¿por qué tanto esfuerzo en que un lugar se parezca tanto al otro? Eso no habla más de una voluntad de conquista que de una vocación por la curiosidad o por el descubrimiento. Eso es lo mismo que pensamos todos en los shopping centers, en las cadenas de hoteles y de restaurantes, Little Italys y Chinatowns del mundo entero. No que sea no que sea exclusividad de la actualidad, esto que la actualidad solo aceleró. El Imperio Español también era increíblemente homogéneo. Bueno, increíblemente para nosotros, increíblemente depende para quién. América, sin embargo, por mucho que nos pese, era o se volvió retroactivamente sinónimo de descubrimiento, de aventura, de viaje, de exploración.
Y en este sentido, desde un punto de vista simbólico, me parece que encarna bien los dos aspectos de esta paradoja, ¿no? Movernos sin viajar, viajar sin movernos. Pero de vuelta a las preguntas. ¿Por qué? Si lo que queríamos era movernos, ¿por qué no viajar? Y si vamos a viajar, ¿por qué no descubrir? Y mejor todavía, ¿por qué o bajo qué condiciones nuestra vida cotidiana de todos los días no podría volverse un descubrimiento, una aventura? Son algunas de las preguntas que me parece el impacto de la pandemia sobre el tedio, sobre el aburrimiento permite plantear, y en las cuales el aburrimiento no es solo motor para, no es solo tampoco lo que corre el riesgo de clausurar la aventura, sino que es eso mismo que puede redescubrirse o descubrirse. No me malinterpreten, la pandemia es algo terrible, está clarísimo. Lo único que estoy diciendo es que solemos a veces silenciar lo terrible. Me acuerdo al principio de todo, yo me dije a mí mismo, me advertí a mí mismo no hacer la experiencia, atravesar la experiencia, vivir todo esto que pasó tan excepcional. Después, por supuesto, se volvió tan largo, se estiró tanto que creo que se volvió imposible no atravesarlo, no vivirlo. Pero entre vivirlo y aprender algo hay una gran diferencia. ¿Aprender a qué? Aprender a valorar el aburrimiento. En este punto me parece importante distinguir lo que de alguna manera estoy presentando como una herramienta de uno de sus usos posibles, para no confundir estas preguntas que estoy planteando algo retóricamente con una apología, ya sea conservadora, ya sea provocativa del aburrimiento. Digo, si el aburrimiento no es malo en sí, tampoco es bueno en sí. Y a veces hay que protegerse del aburrimiento y a veces hay que proteger al aburrimiento. La sensación de que el tiempo no pasa y de que el espacio no cambia debería tener ella misma su lugar indicado y su momento justo, que no diría que necesariamente es un justo medio, esa mesura que solemos a veces asociar a la sabiduría. En la vida a veces hay que ser excesivos también, y en este sentido creo que nunca uno se puede ahorrar el diagnóstico de la situación, que siempre lo más importante va a ser el buen juicio, la adaptación, la flexibilidad. Pero porque me parece que hay elementos para hacer un diagnóstico según el cual el aburrimiento correría cierto peligro en nuestra civilización en la actualidad, es que digo, bueno, quizá en una de esas hoy es más cosa a proteger que amenaza de la cual protegernos. Y así es que se vuelven relativamente importantes la distinción del aburrimiento con el tedio, la posibilidad de transformar el aburrimiento en ocio. No es poca cosa, no es poca cosa. Todas nuestras experiencias son como un tejido, son como hilos de un tejido, entonces tranquilamente una puede ser la punta de un iceberg. Y digo, toda esta cuestión del tedio, del aburrimiento, creo que involucran algunos de los pilares, tanto conceptuales como emocionales de nuestra civilización. El espacio y el tiempo, la vida y la muerte, nuestros reflejos, nuestros instintos más primarios, que a veces parecen muy difíciles de torcer, pero que no siempre nos llevan a buen puerto. De hecho, acá estamos, encerrados, aburridos, fastidiados. Sin duda por azar, sin duda en algún punto por azar. El murciélago equivocado con el cerdo equivocado, ¿no? Decía esa película de Soderbergh, que ya tiene unos años, Contagio, que hoy se volvió retroactivamente un poco profética. Basta que se encuentren el murciélago equivocado con el cerdo equivocado. Me parece que la imagen ilustra bien ese rincón del cosmos, ese instante del tiempo en el que se encarna un azar. Pero bueno, no porque la historia sea contingente hay que dejar de aprender de ella, no por sancionar un accidente hay que dejar de hacer la autopsia. Y me parece que hay una autopsia que es biológica, que es farmacológica, que es química, cuyas preguntas son cómo sucedió, cómo nos curamos, cómo hacer para que no vuelva a suceder,
Pero hay otra, no menos relevante, no menos urgente, cuyas preguntas son qué vida queremos vivir, qué vida estamos viviendo, a qué llamamos salud. Y digo, respecto a las primeras preguntas, me parece que la pandemia planteó un antes y un después, un después. Respecto a las segundas, me parece, no estoy seguro que sea tan así. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Yo te preguntaría, me pregunto, pero te lo pregunto a vos, si no hay una forma del aburrimiento en la no permanencia hoy en día. Quiero decir, nosotros percibimos que el aburrimiento está asociado con la inmovilidad. No se nos ocurre que el movimiento pueda aburrir, pero si uno pudiera indagar en las emociones de una persona que se pasa horas jugando en la computadora o en el teléfono, cambiando de una pantalla a otra, de un tipo de interacción a otro, etc. Quizás al final del día, si uno le preguntara cómo lo pasó, diría me aburrí, ¿no? Un aburrimiento que sí, es cierto, es la inmovilidad del cuerpo, porque lo que cambia es todo lo demás sino el cuerpo, pero está en la sucesión, ¿no? Todo es una sucesión permanente de transformaciones que no cambian nada y que se convierte en, en tedio, no en aburrimiento, para seguir tu, tu clasificación, me parece muy buena. Sí. Sí, o el malogro, ¿no? Si uno se pasa el Malogro, día malogro, malogro. jugando, por ahí la experiencia en presente era de entretenimiento y en pasado se vuelve de malogro en el sentido de eh, eso finalmente me trajo cierto malestar, pero no importa. Y yendo a lo que decías recién, es que sucede algo curioso y lo mismo sucede con el tiempo y las experiencias del tiempo. Es decir, curiosamente, eh, la posibilidad de hacer cosas más rápido no nos da más tiempo. Se produce esta cosa medio extraña que cuanto más tiempo ganamos, menos tiempo tenemos. Es una de las paradojas, ¿no?, que releva Rosa en este trabajo sobre la aceleración y alienación. Y que agrego son el tipo de cosas que produce la experiencia del tiempo, sencillamente porque es algo distinto por naturaleza al espacio. En el espacio, cuanto más lleno, menos vacío. Y cuanto menos vacío, más lleno. Entonces, si uno representa el tiempo como espacio, cuanto más tiempo ahorró, más tiempo debería tener. Pero el tiempo no se comporta así, se comporta de otra manera y se producen estas cosas raras, que es que cuanto más tiempo ahorramos, menos tiempo tenemos. Nos toma mucho menos tiempo mandar un mail que escribir una carta, y sin embargo, rápidamente, en 2 décadas, estamos explotados de mails, y ahora que ya estamos explotados de mails, empezamos a estar explotados de WhatsApp, y quién sabe de qué más cosas vamos a estar explotados hasta que tengamos cada vez menos tiempo. Y con esto que decís del aburrimiento, al ser el aburrimiento, entre otras cosas, una experiencia del tiempo, me parece que pasa lo mismo. Que a fuerza de combatirlo lo alimentamos. Que a fuerza de temerle, eh, bajamos nuestro umbral. Y cuanto más entretenidos sentimos que estamos, más fóbicos nos volvemos al aburrimiento y se empiezan a producir estas sensaciones que mencionas vos, que estuve en principio todo el día jugando o chateando o viendo series o lo que sea, con la sensación de gané, no me aburrí, le gané al aburrimiento, pero cada vez reduciendo más el umbral de aburrimiento porque cada vez más rápido eso no me va a alcanzar.
y voy a querer otra cosa, y eso que en un grado extremo, en algún punto planteaba que se produce con la muerte, que es en definitiva otra experiencia del tiempo, se produce con el aburrimiento, generando esta pregunta que es, bueno, quizá no habría que de alguna manera pensar esto, sentir esto de otra manera. Me pareció muy interesante toda la conversación que tuvieron hasta ahora. Mientras ustedes hablaban, se me ocurría que parte del argumento de Axel era que un componente importante del aburrimiento y de nuestro aburrimiento actual, cada vez más presente y cada vez más exigente sobre nuestras debilidades mentales, tiene que ver con eso que él resaltaba muy bien de la aceleración de los tiempos, ¿no? Y con una experiencia del tiempo que lo ha convertido en una sucesión permanente de acontecimientos que no podemos detener y a los que necesitamos cada vez más para hasta cierto punto mantener nuestra existencia psíquica, ¿no? Pero al mismo tiempo, Axel mencionaba también la relación entre tiempo y espacio en esa experiencia contemporánea y creciente del aburrimiento y del tedio. Y eso me hizo acordar algunas cosas que escribió Warburg al final de su informe sobre los Hopi de Nuevo México, ¿no? Y él ahí reflexionaba sobre la importancia de construir una distancia entre el ser humano y el mundo que lo circunda, que le permitiera tanto reflexionar como tener una experiencia espiritual de esa relación que para él era esencial para la humanidad, ¿no? Y al final de ese informe sobre su expedición antropológica a Nuevo México, él terminaba con una foto de un europeo, perdón, de un occidental blanco caminando abajo de los cables del teléfono y del telégrafo, y veía en esa imagen el riesgo de la destrucción de esa distancia, ¿no? Y decía, le cito, estaba buscando la cita para leérselas, él dice, el telégrafo y el teléfono destruyen el cosmos. El pensamiento mítico y simbólico pugna por construir lazos espirituales entre la humanidad y el mundo circundante, por dar forma a la distancia y convertirla en un espacio para la devoción o un espacio para el pensamiento. Esa distancia es destruida por la conexión eléctrica instantánea, a menos, dice él, que una humanidad disciplinada restablezca las inhibiciones de la conciencia, ¿no? Entonces, vinculando un poco esas ideas alocadas de Warburg y lo que Axel decía hasta ahora, me pregunto dos cosas. La primera es si el riesgo de nuestras conexiones eléctricas instantáneas y de esos acontecimientos que se imponen sobre nosotros no es solamente el tedio y el aburrimiento, sino un poco mayor, ¿no? El riesgo de que nuestra distancia con el mundo que nos rodea colapse. No. Y segundo, hay ahí al final de esa cita de Warburg, hasta cierto punto, una esperanza, ¿no? Que es que, como les decía antes, que una humanidad disciplinada restablezca las inhibiciones de la conciencia. Y lo que me pregunto en ese sentido es, ¿qué podemos hacer para restablecer esas inhibiciones? Sí, sí. Sí, a ver, en primer lugar estoy de acuerdo que sin duda otro componente de nuestra salud mental tiene que ver con una distancia en relación al mundo, que adheridos al mundo, fusionados con las cosas, perdemos libertad, perdemos objetividad, y es una forma de alienación, ¿no? de un estar completamente fuera de sí. El otro extremo no es mucho más saludable, son formas de... el otro extremo podrían ser formas de autismo, una distancia tal que se puede cortar, Es lo que lógicamente a uno lo conduce de golpe a
hipótesis del tipo el justo medio, ¿no? Bueno, el mal está en los extremos. Y es lo que es siempre, es lo que vuelve tan tentador siempre, me parece, restituir alguna forma de ideal de la salud, sea el justo medio o no. De hecho, al final de Aceleración y Alienación, creo que se vislumbra una forma de ese ideal con lo que él llama ejes de resonancia, pero digo, en la psiquiatría de principios del siglo XX, en donde se aplicaban los conceptos de tiempo y espacio a pensar también la salud y la patología, constantemente aparece esa tentación de una temporalidad ideal, de una espacialidad ideal, de una distancia justa, de un término medio. Y todas esas soluciones a mí me parecen extremadamente riesgosas porque corren el riesgo de todo dogmatismo, de imponer una determinada norma a situaciones, casos que podrían no responder bien, y por lo tanto, respecto de esa noción, más importante que la noción de distancia, me parece que es la noción de la elasticidad de esa distancia, que nunca, como decía antes, puede ahorrarse el diagnóstico, la evaluación de la situación. No le vamos a recomendar a un depresivo que se aburra, no vamos a decirle a un depresivo que hay que proteger el aburrimiento. Y si nosotros lo decimos, es dado cierto diagnóstico. Entonces, tanto en relación a la velocidad de la vida, como en relación a la distancia con el mundo, me parece que si uno quiere seguir pensando en algo así como la salud, tiene que pensar en la elasticidad de esa velocidad, en que a veces hay que correr, a veces, y a veces hay que parar el carro, y que no se puede hablar de una velocidad constante que sea justo medio o sea alguno de los extremos, y lo mismo con la distancia con el mundo.